Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y les saludo desde Fernando de la Mora, Paraguay. En este caso, para seguir con nuestra unidad número 9 del taller sobre lenguaje C. Y en este video seguimos con lo que trata de organización, los tipos de organización. Como vamos a ver más adelante, existen dos principales operaciones que se pueden hacer con los registros. Estas son operaciones de lectura y escritura. El conocimiento de la forma como se organizan o se distribuyen los registros en un archivo es de vital importancia para la escritura de programas más eficientes. Desde el marco teórico existen tres tipos de organización que provienen de la época en que no existían aún las bases de datos y del entorno por excelencia de otros lenguajes de programación procedimentales como BASIC, Pascal, COBOL y otros. Por supuesto, el lenguaje C no escapa a este hecho. Estos tres tipos de organización son la secuencial, la directa o relativa y la secuencial indexada o indexada. Organización secuencial. En este tipo de organización, cuando se escriben los registros dentro de un archivo, se van guardando en el orden en que se agregan. En la mayoría de los casos, esto implica que la entrada de datos se realiza por teclado y la grabación en disco. El orden en que el usuario va cargando los datos de cada registro es el mismo en que se va guardando en el archivo en el disco. Acá tenemos un ejemplo de la entrada de datos. Vamos a ver nuestro programa. En donde nos solicita cargar un número de ISBN. Un título. Autor. Año de edición. Editorial. Y me pide una confirmación. Ahí ya tengo el registro grabado. Le doy barra y termina mi programa. Si ahora vemos el programa que lee los datos, entonces acá yo tengo los datos cargados y como último registro está el registro que acabo de cargar recién. Como se ve, los datos ingresados y los leídos están en la misma secuencia. Esto demuestra la organización secuencial de registros dentro de un archivo. En lenguaje C, tradicionalmente los archivos de texto se consideran de organización secuencial. Acá tenemos el programa de grabación de datos, el código fuente, donde tenemos resaltada la definición de la estructura, que es esta. También tenemos resaltado fwrite, fopen y fclose. Si analizamos el código desde la visión de funciones de entrada y salida, encontramos nuevamente el uso de fopen y fclose. Pero lo nuevo que tenemos es el fwrite, que tenemos acá en esta función. La función permite escribir registros en un archivo. Si el registro es nuevo, se agrega al archivo. En caso contrario, se graba el registro ya existente, se regraba el registro ya existente con los nuevos datos. Esta función tiene efecto sobre el archivo dependiendo del modo en que se lo abrió. Esto mediante el fopen. Los parámetros que se usan en el fwrite son los siguientes. Acá tenemos RLibro, que es la estructura de registros que se definió al comienzo. Sizeof, que es el tamaño en bytes que va a ocupar el registro. 1, que es la cantidad de registros que queremos grabar. Libro,
que es el puntero al nombre interno del archivo. Esto se asocia al nombre externo mediante el fopen. Entonces podemos resumir que el formato general es fwrite y entre paréntesis, estructura del registro, tamaño en bytes, cantidad de registros y nombre interno archivo. Acá tenemos el código del programa de lectura, el programa que lee y muestra los datos, donde nuevamente tenemos resaltado la definición de la estructura, el fread, el fopen y el fclose. Acá tenemos, lo nuevo que tenemos resaltado es el fread, que si detallamos su uso, tenemos los siguientes parámetros. Rlibro también, que es la estructura de registros definida al inicio. Size of, el tamaño en bytes que ocupa el registro. 1, cantidad de registros a ser leídos. Y libro, que es el puntero al nombre interno. Asimismo como la anterior función que describimos. A partir de lo expuesto, podemos afirmar que el formato general es fread, entre paréntesis, estructura de registro, tamaño en bytes, cantidad de registros y nombre interno del archivo. Pasamos a la organización directa o relativa, que es cuando se escriben los registros dentro de un archivo, se van guardando en el orden en que elija el usuario por medio de un número relativo de registros que viene a ser como una clave del registro. También el programa puede asignar directa y consecutivamente números de registros sin que intervenga el usuario, grabando los datos en forma secuencial. El número de registro se puede o no almacenar como parte de la estructura de registro. Y si hacemos de esta forma, sería información redundante porque el lenguaje C ya proporciona funciones para posicionar y leer un registro determinado. Es justamente en la lectura o recuperación del registro donde se nota la utilidad de este tipo de organización. Como en el caso anterior, esto implica que la entrada de datos se realiza por teclado y la grabación en disco. Acá tenemos nuevamente un ejemplo de la entrada de datos con la asignación automática de números de registros. Esto nos pide de nuevo el ISBN, título, autor, año de edición y editorial. Y el código fuente es este. Nuevamente está resaltada la definición de la estructura. También el fwrite, que ya explicamos, el fopen, el fclose. Otro tema importante es lo referente a las validaciones de los datos, que antes de confirmar de los datos ingresados antes de confirmar la grabación, de tal manera a minimizar los errores y asegurar la consistencia de los datos. Vamos a mostrar la ejecución. Tenemos acá, en donde yo tengo ya números de registros asignados automáticamente. El resaltado del despliegue de número de registro no es casual, porque esto demuestra que a medida que se fueron agregando los registros, se le asignó automáticamente un número que identifica el registro. El mecanismo para ver los números asignados a cada registro, tenemos acá en el programa que lee y muestra los datos. Tenemos acá el código. Nuevamente resaltamos las funciones de entrada y salida, la definición de la estructura, y tenemos algo nuevo que es el ftel en esta línea. El ftel permite saber en qué posición del archivo está situado el puntero de lectura-escritura, es decir, devuelve en qué número de bytes del archivo está posicionado el ya mencionado puntero. Para esto se considera que un archivo binario relativo directo es una gran región de datos direccionable desde 0 hasta n, siendo n la dirección en bytes donde termina el archivo. En el siguiente video vamos a continuar con este tipo de organización y continuamos explicando el ftel. Muchas gracias.